Ya estoy. Ya me escuché hablando aquí. Ya estamos. Bienvenidos. Buenas tardes. Aquí todavía es de día, pero ya tengo toda la iluminación correspondiente para no tener que pararme corriendo a prender focos y todo. Bienvenidos a una transmisión más de Terapia de Corazón. Toda la gente que nos está haciendo el favor de empezar a conectarse a través de Facebook. Gracias, bienvenidos. Recuerden también que estamos en Twitter, estamos en Instagram, ya tenemos canal de YouTube y estamos en Spotify porque nos encanta diversificar pues todo este asunto y llegarle a más gente. Ay, ahí me espanté porque salió una ventana extraña, perdónenme, seguramente vieron mi cara de ¿qué está pasando? El día de hoy vamos a tener una charla muy interesante. Creo que aquí este tema en particular ya fue más capricho mío que de nadie más. Tenía muchas ganas de hablar al respecto porque es un mundo pues fascinante, pero antes de entrar de lleno quiero presentar como se debe a nuestro invitado porque ahora he caído en cuenta que nunca lo presentó como se debe leyendo un poquito sobre lo que ha hecho. Entonces ahí les va. El doctor Edilberto Peña de León es director de CIS de México, que es el Centro de Investigación del Sistema Nervioso. Es médico cirujano por la Universidad La Salle, psiquiatra por la misma universidad con sede en la Clínica San Rafael, neuropsiquiatra por la Unidad Nacional Autónoma de México con sede en el Instituto Nacional de Neurología. Concluyó maestría en Ciencias Médicas por la Universidad Nacional Autónoma de México, con sede en el Instituto Nacional de Nutrición y Ciencias Médicas Arturo Subirán, y cuenta con un fellow en estimulación magnética transcraneal por parte de Harvard University de Estados Unidos. Wow, ¿no? Entonces, ahora sí, bienvenido, doctor Edilberto, de vuelta en Terapia de Corazón. Qué gusto verte por aquí. Gracias, Nancy. Con gusto aquí en Terapia de Corazón, cada que se va pudiendo, a gusto aquí en la plataforma. Ay, muchas gracias. Sí, de verdad, Terapia de Corazón, siempre agradeciendo mucho a todos nuestros invitados, pues que nos honran con su tiempo y con sus conocimientos. Entonces, les decía yo hace un momento que este tema fue como más un caprichito mío, porque a raíz precisamente de este proyecto me empezó a llamar mucho la atención todo lo que tiene que ver, con el cerebro y cómo funciona, porque al final de cuentas pues regula pues prácticamente todo lo que hacemos, y ahorita en lo emocional, que es lo que hemos estado batallando un poquito muchos de nosotros con la pandemia, etcétera, quizá el comprender, ¿no?, ciertos procesos que suceden en nuestro cerebro nos dé un poquito de paz, ¿no? Y entendimiento de, pues no es que te estés volviendo loco, está sucediendo algo aquí a nivel cerebral. Y pues vaya, hoy vamos a tener nuestras clases con el doctor Edilberto Peña, así que aquí traigo mis apuntes. Eso, Y muy estoy bien. dispuesta a anotar muchas cosas más, y pues te doy la palabra. Tú dime cómo quieres empezar, o qué, pues tú conduce la clase, es tu clase. Es más fácil siempre cuando le preguntan a uno, pero cualquier especialista de las diferentes áreas de la medicina te va a decir que su aparato y sistema es el más importante de todos, pero la realidad, no le hagan caso a nadie. Los cardiólogos que hablan del corazón no tienen razón, los gastroenterólogos menos, los que viven de los mocos, que son los otorrinos, menos. Los que sí tenemos razón somos los que vivimos del cerebro, ¿no? El Okay. cerebro es el centro regulador, es el administrador, es el CPU de la computadora, es la tarjeta madre, es la que tiene toda la información, ¿no? Okay. Pero justo y mucho mejor distribuido que una computadora, así están los compartimentos del cerebro. Seguramente por ahí han oído la primera división importante del cerebro, que es sistema nervioso central y sistema nervioso periférico. Esa es la de cajón que tenemos primero que aprender, que de repente, porque la oímos, pensamos que ya la entendemos, y a veces nos tenemos que detener un ratito en eso. El sistema nervioso central es lo que tenemos adentro del cráneo, ¿no? Es la corteza cerebral, que es súper importante, lo de abajo, que es la sustancia blanca, que son las interconexiones de todas las neuronas que los cuerpecitos viven en la corteza cerebral, y se van formalizando en el principio de la médula, que para cuando empieza la primera vértebra cervical, ahí empiezan ya toda nuestra columna vertebral, que una de sus funciones más importantes es poderle dar cobijo y orden
a toda la médula espinal, que son las comunicaciones nerviosas de este cerebro del sistema nervioso central, que es donde nos vamos a detener pues casi todo el tiempo de lo que vamos a hablar hoy, ¿no? Pero esa segunda división de la primera vértebra cervical, todas que son 6, bueno, 7 segmentos, 6 vértebras, los 12 segmentos torácicos, que es la parte de la espalda alta, los 5 segmentos lumbares, que es la espalda baja, y luego donde la espalda pierde el nombre, que es el sacro, ahí tenemos otras 5 vértebras, son todos los segmentos del sistema nervioso autónomo. Se llama autónomo porque se dedica a regular todas esas funciones que no pensamos de forma consciente, ¿no? Si nos vamos Ok. de arriba para abajo, el control de la temperatura, que se me ponga la piel rojita o fría y blanquita, que se me dilaten las pupilas, que se me reseque la boca, mi velocidad de frecuencia cardíaca, la presión arterial, qué tan fácil entra el aire a mis bronquios, cómo se mueven las tripas, cómo se mueve mi vejiga, el temblor, el control de mi pulso. Todas esas funciones son, bueno, la función sexual, por supuesto, todas esas funciones son funciones autónomas y el sistema nervioso autónomo es un sistema rapidito, es un sistema que a veces solo le manda el check de información al sistema nervioso central, pero hace el reflejo de recibir la información de nuestras extremidades y órganos de los sentidos y mando una respuesta sin preguntarle a la tarjeta madre, ¿no? Y pues entonces, si por ejemplo tengo la mano en una estufa caliente, entonces llega el reflejo por las terminaciones nerviosas sensoriales a mi columna, a mi médula espinal y manda el reflejo inmediatamente de que yo retire la mano. Si le avisa al cerebro, oye, menso, pusiste la mano en una estufa caliente, pero inmediatamente yo ya hice este reflejo. Si yo empiezo a subir una escalera, viene el reporte de que estoy haciendo un esfuerzo, de que mi riego sanguíneo se está distribuyendo de forma diferente y empieza el corazón a latir más fuerte y se me sube la presión arterial. Entonces, este sistema nervioso autónomo es importante. Lo platicaremos más adelante en esta interrelación, pero es importante dejarlo planteado, pues lo vamos a dejar de ladito un buen ratito de la charla para centrarnos en el sistema nervioso central, ¿sí? Ok. Que Va. ya hablábamos que es esta corteza cerebral donde viven los cuerpos de las neuronas. La neurona es la célula primordial del cerebro, así como los hepatocitos son los que conforman el hígado o los miocitos los que conforman los músculos. Las neuronas son la parte que conforma el cerebro, que si las googlean por ahí, van a ver que tiene una cabecita como de 5 o 6 puntas, que es por donde se comunican con la siguiente neurona, y una colita, que es el axón, que es lo que va formando esos nervios que terminan en la médula y que terminan en el resto del organismo, ¿no? Por eso está esta división que les platicaba yo de sustancia gris, porque los cuerpos de las neuronas a la hora que hacían los primeros cortes del cerebro cuando lo estaban estudiando se pintaban de gris y las colitas de los axones se pintaban de blanco. Y entonces sustancia blanca y sustancia gris, o corteza y subcorteza. Cuando nos escuchan hablando de cerebro superficial o profundo, es corteza o es subcorteza. ¿Sí? Una medición rapidita y una división ahí rápida. Mientras más profundo, es más antiguo y es más primitivo mi cerebro, mientras más a la orillita y más superficial, es una parte más evolucionada del cerebro. Tenemos otras estructuras en el cerebro que seguro han oído hablar de la meningitis, que son las meninges, que son las que recubren el cerebro. ¿Cuál es la función del cabello, de los musculitos, de la grasa, del cráneo?
y de las meninges y el líquido cefalorraquídeo poder contener un órgano tan valioso como el cerebro dentro de una cavidad cerrada, hueca, como es el cráneo, y donde juega. Si no tuviera yo todas estas estructuras, el cerebro estaría jugando todo el tiempo dentro del cráneo y me estaría yo produciendo pequeñas hemorragias cerebrales como los futbolistas, como los jugadores de americano, que por eso se habla de las lesiones, los boxeadores, de demencias y de microsangrados que se tienen porque están teniendo golpes todo el tiempo. Entonces, esta parte de las meninges que recubren al cerebro, su función es esa. Al principio de los tiempos de la neurología se creía que solo servían para eso. Ahora ya nos dimos cuenta que tienen otras funciones súper importantes, que es darle sostén, pero sostén no solamente de protección, sino de alimentación, de riego sanguíneo, de metabolitos, de sustancias para producir los neurotransmisores y también de marcadores de inflamación. Cuando yo tengo cosas inflamatorias en el cuerpo, también se me inflama las meninges, que la parte que tiene comunicación con la corteza cerebral se llama glía, por ahí si escuchan esa palabra, y por eso tener lupus o tener una artritis reumatoide, que son enfermedades inflamatorias, o ahora el COVID, que también tiene una presentación inflamatoria preponderante, te pueden dar síntomas cerebrales. ¿Por qué? Porque esa comunicación de la glía y que libera marcadores inflamatorios puede modificarte el cerebro. Entonces ya esta primera división, si podemos dejar primero esta estructura de la casita, sistema nervioso autónomo, sistema nervioso central, la corteza, la subcorteza y las meninges que protegen, ¿no? Interesante. A ver, voy a hacer una pausa porque, para procesar la información, porque cada cerebro procesa la información diferente, pero es que tengo una pregunta. Sí, sí. Dice aquí Liliana, y le mandamos un saludo a Liliana, dice, ¿qué quiere decir, más bien pregunta, ¿qué quiere decir que tengo degeneración axonal? Ah, no, ya, bueno, ya quieren irse a la última parte de la, de la presentación. Pues, La entonces, aguanta. degeneración. No, 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 tienes razón. Mencionábamos de los axones que son, empiezan en esta sustancia blanca y conforman la médula espinal. Al salir de una vértebra, salen las terminaciones nerviosas que van y hacen Ok. un trabajo motor y un trabajo sensitivo en la parte que le toca, de acuerdo a la sección, al segmento de tu médula espinal. Y hay enfermedades donde se lesiona el axón, como puede ser la diabetes de larga evolución, la hipertensión, a veces el ácido úrico, algunas polineuropatías, donde empezamos a generar anticuerpos contra las mismas terminaciones de los axones y los axones empiezan a lastimar de la orillita final hacia el centro de la médula espinal y eso se llama degeneración axonal. Entonces, cuando ustedes han conocido que el ejemplo más fácil es un diabético de larga evolución que se hace heriditas en los pies, que no siente en los pies cuando tiene una piedrita en el calcetín y se le hace una herida, que decimos tiene neuropatía diabética. Ese es un tipo de degeneración axonal. Ok, bueno, bastante interesante. Y pues Liliana, ahí estuvo la respuesta. Pero ahora sí, regresemos entonces a la clase. Ya tenemos términos básicos. De ahí, ¿qué sería lo próximo que nos tendrías que explicar a los que no sabemos absolutamente nada al respecto? Ya nos vamos dando la idea, ya con la poquita información que hemos tenido a lo largo de la vida al respecto, ya ahí lo voy visualizando. ¿Qué sería lo siguiente? ¿Sobre qué nos iríamos? Los lóbulos del cerebro. Ok. Acuérdense del cerebro que ustedes, métanse y googleen el cerebro que ustedes quieran, ¿no? Para no andar compartiendo pantallas y esas cosas aburridas, ¿no? Ya estamos todos hasta el gorro de los webinars, pero estas cosas, imagínense un cerebro. La parte hacia adelante, donde tenemos los ojos, es la corteza frontal, ¿sí? De aquí más o menos hacia adelante son los lóbulos frontales.
En esta altura tenemos los lóbulos parietales, ahorita explicaremos la función de cada uno. Aquí tenemos los lóbulos temporales atrás de las orejas y en la parte de atrás tenemos los lóbulos occipitales. Nuestro cerebro tiene dos hemisferios cerebrales que se dividen en los dos, derecho y izquierdo, y tienen dos intercomunicaciones solamente. Entre los dos hemisferios hay dos puentes. ¿Sí? Piensen en dos ciudades, dos puentes. Es la comisura anterior y otra que es la comisura posterior, más atrás. Son las únicas dos comunicaciones y luego todos los axones que van conformando hacia abajo. Y si a Ok. ustedes les han hecho alguna vez una tomografía o una resonancia, van a ver dos hoyos negros, uno en cada hemisferio, que esos son los ventrículos del cerebro. Esos Ventrículos. ventrículos tienen líquido cefalorraquídeo adentro y ese líquido sirve para seguir dando contención y que mi cerebro no juegue, porque con los años, pues mi cerebro va perdiendo algunas neuronas, los ventrículos van creciendo y ayudan a que no juegue el cerebro. Hay 4 ventrículos, 2 laterales, que son los que les platico que se ven, y otros un poquito más centrales. Ese líquido cefalorraquídeo corre toda la médula espinal hasta la espalda. Cuando les toman una muestra de líquido cefalorraquídeo o a las mujeres que van a dar a luz un hijo y les hacen el bloqueo epidural para que tengan anestesia, se pica en las meninges, que ya habíamos hablado, y se pone la anestesia en el líquido cefalorraquídeo para que se anestesie de donde está picando el anestesiólogo para abajo. Entonces tenemos esos ventrículos, tenemos los dos hemisferios y los 4 lóbulos cerebrales, frontal, parietal, temporal y occipital. Cada Oh, lóbulo tiene funciones. Ese es el siguiente pasito. ok, pues vamos sobre las funciones de cada uno de los lóbulos. A ver, Vamos de los más aburridos al mero bueno, ¿no? a ver, El más aburrido es el occipital, a ver, ¿por qué? porque ese nada más sirve para la vista, ¿no? Entonces, tiene neuronas súper especializadas para discriminar los estímulos visuales. Pensemos en varios de estos lóbulos como los receptores de los órganos de los sentidos procesan la información y la presentan a otros sitios de mayor importancia. Acá atrás, junto al lóbulo occipital, tenemos al cerebelo, donde la gente luego dice que le duele el cerebro. Y dicen, doctor, me duele el cerebro y se agarran acá atrás, entonces creen que el cerebro está acá atrás. El cerebelo es otro organito chiquito, una distinción chiquita del cerebro que está Ajá. apartadito, que tiene como función primordial la discriminación de mi equilibrio y mi postura y la coordinación de mis movimientos. Si no tuviéramos cerebelo, y las enfermedades del cerebelo se llaman ataxias, no podemos caminar y no podemos movernos de forma adecuada. Y ahora después se le encontró al cerebelo que además de ser aburrido solo para el movimiento, también tiene funciones súper importantes en el procesamiento de los pensamientos, sobre todo de los pensamientos obsesivos. Entonces les decía, está el lóbulo occipital, al ladito está el cerebelo, luego el lóbulo parietal. Los lóbulos parietales, y aquí les voy a poner de tarea otra cosa bien bonita que van a googlear, que se llama homúnculo de Penfield. Penfield es P-E-N de niño y luego F-I-E-L-D de dedo, Penfield, Ok. que se van a divertir mucho porque ahí es en la corteza parietal y ahí tenemos las cuestiones sensoriales. Y el Ok. homúnculo de Penfield viene en la distribución de arriba hacia abajito, desde la parte de mi cara, mi lengua, mis labios, mis brazos, mi tórax, mi pelvis y mis piernas y mis dedos de los pies, pero se van a divertir porque viene distribuido de acuerdo a la cantidad de receptores sensoriales que tiene cada uno de esos órganos. Evidentemente el pulgar, los labios, los párpados tienen muchos receptores sensoriales, el dedo chiquito, las Un dedo orejas, chiquito. no sirve de nada,
El abdomen tiene bien poquitos receptores sensoriales, ¿sí? Entonces, así está la distribución, van a ver ese dibujo. Entonces, toda esta parte tiene la distribución sensorial y sobre todo mi distribución espacial, cómo me encuentro yo dentro del espacio y cómo organizo mi figura de ser humano dentro de mi cuarto. Luego están los lóbulos temporales, que a modo muy grueso tienen que ver en la parte más hacia afuera con el oído y la captación de los estímulos auditivos y cómo los procesamos. Hacia adelante, en la división entre los parietales y los frontales, está la corteza motora, súper diferenciada, y donde están las neuronas que dan las órdenes para que yo haga mis movimientos voluntarios. Hablábamos hace rato del que el sistema nervioso autónomo me coordina lo involuntario, cómo se mueven las tripas, la vejiga, pero acá es donde se coordinan los movimientos voluntarios. Y en la parte de adelante del lóbulo frontal es la corteza prefrontal, que sirve la parte que vamos a darle todo el vínculo especial de la charla de hoy, al sistema límbico, que es el quinto lóbulo del cerebro, que es la conjunción de las partes más primitivas de mi cerebro que están hacia adentro del lóbulo temporal. Todas son cuestiones emocionales. El sistema límbico se encarga de las emociones y los pensamientos. Luego se comunica por una corteza que se quedó metida hacia adentro, que se llama corteza del cíngulo, que hace la comunicación hacia mi corteza prefrontal, que es el Dios de todo esto, es el que manda, el que ordena, el que dirige, discrimina, ejecuta, que ahorita les platicaré cómo se distribuye la corteza prefrontal, y termina en centros coordinadores del sistema nervioso autónomo. Entonces, ese va a ser el súper especial. ¿Qué nos faltó de mencionar en esta distribución de los lóbulos? Una parte que tenemos de corteza entre el parietal, el occipital y el temporal, que se llaman cortezas de asociación. ¿Para qué sirven? Porque ahí llega lo que escuché, lo que vi, lo que sentí y lo que recordé, y se mezcla, se crea, se abre ahí el archivo. Si ahorita estoy viendo una planta, me acuerdo cómo suena cuando rompo las hojas, me acuerdo cómo se ve una planta, me saco del archivo cómo se siente tocar la planta, saco de mis memorias que mi abuelita era muy buena para cultivar su jardín, y entonces abro el archivo planta. ¿Sí me explico? Ese archivo planta vive en la corteza de asociación. Claro, es que ahorita que lo estabas comentando estaba pensando, perdón, que hay muchas situaciones en las que de repente estás y que dices, ay, no sé, ese vaso me recuerda a mi abuela. Ah, sí, porque tal, y empiezas a hacer como que esa pues, asociación, ¿no? Con un objeto o con una, puede también funcionar con algún olor, con con algún sabor también, que lo vas asociando a diferentes situaciones. Es que ahorita les puse el ejemplo de un estímulo externo que me genera una reacción. No llegué hasta la reacción, pero los estímulos internos me pueden generar reacciones externas. Si yo percibo, es más, te complico más el ejemplo. Dices, si percibo un olor, si no lo percibo, si me lo recuerdo yo solito, o sea, no estoy percibiendo nada, pero mm, ahorita me pongo a pensar en cómo olían las galletas que horneaba mi abuelita. Y estoy percibiendo ese olor, y abrir ese archivo de ese aroma abre el archivo del sabor de las galletas, de la textura de las galletas, del calorcito de la cocina de mi abuelita, de mi relación con mi abuelita y de cómo me sentía yo de chiquito con ella. Y termino hasta sintiendo maripositas en la panza, paz, tranquilidad, y se me antojan unas galletas, ¿no? Ok, pues ahí es donde vive todo, ¿no? Las cortezas de asociación. Acá mero. Ahí tenemos Ok. el archiverío.
¿no? Que es que interesante porque tal cual me lo imaginé como archivos de computadora, ¿no? Carpeta tal, y ahí sale todo lo relacionado, etcétera. Te quería preguntar algo antes de continuar. Cuando mencionaste el lóbulo occipital, dice que es el que tiene que ver todo el tema de la vista. Cuando una persona nace sin vista, ¿es que ese lóbulo está dañado o es algo que no tiene absolutamente nada que ver? Ya estoy confundiendo. Puede ser una de las causas, porque toda tu vía visual tiene varios relevos. Puede ser desde tu órgano que recibe los estímulos, que es el ojo, la retina, que son las primeras células nerviosas que captan la información, se forman los nervios ópticos detrás de tus retinas y el nervio óptico tiene todo un trayecto que atraviesa todo el cráneo, varias estructuras en medio, hasta la corteza occipital. En todo este trayecto, si hay una lesión, puedes producir diferentes tipos de ceguera. Por eso los doctores, cuando examinas a alguien que no está viendo y haces los exámenes de los ojos y los cuadrantes, te das cuenta dónde está la lesión que está produciendo la ceguera de ese paciente sin hacerle una resonancia magnética. Oh, bueno, algo muy interesante de una simple pregunta. Vamos con una pregunta que tenemos por aquí. Dice Antonio Murillo, ¿por qué la parte cognitiva no se desarrolla igual en las personas? Es pregunta tricky, pero apenas íbamos a la parte cognitiva. ¿Por qué no se desarrolla igual? Uno, por genética. Okay. Personas con cierto coeficiente intelectual producen descendientes con ese coeficiente intelectual. Entonces, sí hay una relación en ese sentido. Dos, por la combinación de genes entre mi mamá y mi papá y cómo se me acomodaron en específico entre el espermatozoide de mi papá y el óvulo. Tres, por las cosas prenatales. Si a mi mamá le da influenza prenatal o virus de varicela y ese tiene predilección por el sistema nervioso central o el Zika, por ejemplo, que ya ven que sabíamos que producía microcefalia y demás, pues entonces aunque yo tuviera un gran cerebro para desarrollar genéticamente, pues ya no lo desarrollé. Y luego el desarrollo de mi sistema nervioso central termina hasta los 21, 25 años. Cualquier lesión que yo tenga en ese tiempo va a afectar mi desarrollo cognitivo y mi desarrollo neurológico. Por eso la edad legal para tomar en Estados Unidos son 21 años. No porque uno sea inmaduro para poder controlar el alcohol, que probablemente sí, pero porque no he terminado mi desarrollo neurológico. Por eso no es lo mismo, ahora que está de moda el cannabis, no es lo mismo empezar a fumar cannabis a los 14 años que empezarlo a fumar a los 30 años, porque capto a mi sistema nervioso en un nivel diferente de desarrollo a los 14 que a los 30. Entonces, esa es más o menos la respuesta a la pregunta, desde la genética hasta el cuidado de mi cerebro. El cuidado de mi cerebro. Nunca había pensado en que mi cerebro necesita cuidado. El cerebro es un órgano que, como se los vamos detallando, depende de la nutrición de oxígeno, de aminoácidos, de glucosa, de que mis vasos sanguíneos no estén tapados de colesterol, triglicéridos, que no tenga exceso de inflamación. Si yo quiero funcionar muy bien en mi cerebro, tengo que cuidarlo como ya estamos acostumbrados a cuidar el corazón. Entonces, terapia de corazón tendría que ver como de si ya aprendimos del corazón, ahora aprendamos a cuidar el cerebro, ¿no? Pues sí, es que al final de cuentas, ahorita que mencionas eso, creo que la mayoría de la gente relacionamos las emociones con el corazón y pues no, 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 no. les digo que no vayan al cardiólogo, vayan al No, neurólogo. bueno, si es necesario, sí vayan. No, es decir, el doctor dice que no vayan, no. No, si creen que necesiten ir al cardiólogo, vayan al cardiólogo. No, pero sí es sí, al final de cuentas en la vida nos van enseñando esta idea romántica, ¿no? De que las emociones están en el corazón y ámalo con todo tu corazón, ¿no? Pues ya te amo con todo mi cerebro, ¿no? Y con todo mi sistema nervioso y todas mis neuronas, o algo así tendríamos que decir. Te recuerdo con todo mi hipocampo y te deseo con todo mi lóbulo frontal. Entonces, así sería la forma correcta de decirlo.
Ahorita le voy a decir eso a mi marido. Déjame ver, a ver qué me dice. Pero Ok. justo le das pie al sistema límbico, que es este órgano emocional, ¿sí? Ok, del que vamos a hablar más a profundidad. Ese es el motivo de trabajo de la neuropsiquiatría. Los que trabajamos en este campo, esa es nuestra chamba. Les decía yo que surge en la parte más profunda del lóbulo temporal, donde tenemos cosas ultra primitivas. Mi instinto de alimentación, mi instinto sexual, mi instinto de sobrevivencia, de huida, de alarma. Hay una zona del lóbulo temporal que se llama amígdala, igual que la de la garganta, que esa es la que se prende cuando estoy en peligro y en ansiedad. Cuando tengo un ataque de pánico, la amígdala está descontrolada, disparando. El sueño, vigilia, todas esas zonas están en la parte más de adentro de mi lóbulo temporal. Esos estímulos se meten a mi corteza del cíngulo, que hace un giro desde mi lóbulo temporal hasta mi lóbulo frontal, que tiene como función ir discriminando todos estos estímulos y llegar a la parte de análisis y ejecución. Mi lóbulo frontal en la parte emocional y cognitiva tiene 3 divisiones. La parte medial, que tiene que ver con temas de memoria, relacionados a una partecita del lóbulo temporal que se llama hipocampo, que es el bibliotecario y el administrador de las memorias. Ese es el que sabe en dónde están los archivos. El que tiene enfermedad de Alzheimer, se empieza a degenerar el hipocampo y por eso se le olvidan las cosas de reciente a viejitas, porque no funciona el hipocampo. Entonces está el cerebro frontal medial, el órbito frontal, que está arriba de las órbitas de los ojos, que tiene que ver con el control de los impulsos y las inhibiciones, que sí está bien y que no está bien. Y mi corteza dorsolateral prefrontal, que tiene que ver con adquirir ahora sí toda la información de los órganos de los sentidos, hacer el análisis de la información, la síntesis, tomar una decisión y ejecutar esa decisión. ¿Sí? Wow. Por eso les digo que el favorito de todos los del cerebro es el lóbulo frontal. La corteza prefrontal es la buena. Y termina el sistema límbico en los núcleos que gobiernan el sistema nervioso autónomo. Por eso, si yo decido enojarme con alguien, siento furor en las tripas, siento que el corazón se me sale y tengo los músculos listos para pelear, ¿no? Si me estoy enamorando, tengo mariposas en el estómago, siento el corazón que late y siento los músculos flojitos, porque el final de las decisiones de mi sistema límbico terminan en las conexiones que gobiernan mis cosas involuntarias. Ese es el fondo, por ejemplo, de las somatizaciones. Por eso, cosas emocionales me producen síntomas físicos, que a veces lo ponemos más en el lado de la magia y no tiene nada de mágico. ¿Sí? Si yo siento ansiedad, voy a tener opresión en el pecho, pero es porque yo no gobierno los nervios sensitivos del pecho, no gobierno la dilatación de los bronquios, ni el trabajo del corazón, y por eso se me oprime el pecho cuando me pongo ansioso. El que está regulando la ansiedad son estas interconexiones del sistema límbico. La expresión es física, ¿sí? Enfermedades físicas que tienen contenido emocional, por ejemplo, el asma. El asma, un 20 o 25% del 100% del contenido del asma son contenidos emocionales, porque los factores de estrés que se manejan en el sistema límbico, las personas que tienen hiperreactividad de sus bronquios, pueden desencadenar esos factores estresantes, ciertos neurotransmisores que hacen que tus bronquios se cierren y que entonces se te dé un ataque de asma. Los mismos neurotransmisores también gobiernan a mis tripas. El síndrome de intestino irritable, que lo tiene el 20% de la población de México, una cuarta parte de la explicación del síndrome de intestino irritable es la cuestión emocional.
cómo el estrés puede modificar el funcionamiento de tus tripas y todos nos damos cuenta que cuando andamos nerviosos, mis tripas no jalan bien. El otro 75%, porque tampoco todas las enfermedades son emocionales, falso. El otro 75% es mi dinámica de movimiento del intestino, la longitud de mi intestino y la biota, la microbiota, los microbios que viven en el interior de mi intestino que pueden estar diferentes. Por eso es la base de cómo mis emociones pueden regular y tener que ver con enfermedades físicas. Como parte de nuestro trabajo, se lo hacemos a otros especialistas médicos, gastroenterólogos, cardiólogos. Me llegan muchos pacientes del cardiólogo con un diagnóstico que se llama hipertensión reactiva. O sea, Gente que solo se le sube la presión cuando se ponen nerviosos. ¿Sí? Si no se ponen nerviosos, su presión funciona súper bien. Entonces el cardiólogo ya no sabe qué hacer porque le pone medicinas para la hipertensión y se le baja la presión cuando está tranquilo. Y los mandan al psiquiatra para que controlemos la parte emocional. ya. El gastroenterólogo, que ya hizo todo lo que tenía que hacer en ese 75% del intestino irritable, cuando ya no sabe qué hacer y ya no funciona el estése tranquila, mamita, que luego lo aplican, pues no, si pudiera estarme tranquila, pues yo estaría tranquila, pero Claro. no puedo. Es cuando nos los mandan a los psiquiatras, ¿no? Igual en el asma, igual en las migrañas, enfermedades que tienen un contenido emocional. A lo mejor la que está más de moda es la fibromialgia, que sí tiene un 50-60% de contenido emocional y el resto de contenido físico, ¿no? Ok, bastante interesante eso. A ver, vamos a hacer una pausita porque ya se empezaron aquí a acumular las preguntas y ya me está así el ojo, como que, ¿qué onda? Dice Farid Redencindo. Saludos, Farid. Solo por curiosidad, ¿qué pasa con los procesos químicos en el cerebro en relación con la depresión y bipolaridad? ¿Cuál es la relación de la sinestesia con el cerebro? Sinestesia, perdón, con el cerebro. Hasta aquí solo hemos tocado procesos anatómicos y funcionales, pero atrás de esa funcionalidad vienen los procesos químicos y eléctricos del órgano que es el cerebro. Para que se ejecute una función de todas estas que estamos mencionando, el cerebro tiene que comunicarse con estímulos químicos que se van modificando. Cada uno de estos químicos y neurotransmisores modifican cargas eléctricas en el cerebro y esos cambios de cargas eléctricas conducen los estímulos y los impulsos a donde yo los quiero mandar. Okay. Entonces, atrás de una función tenemos una correcta funcionalidad química y una correcta funcionalidad eléctrica. Por eso a veces ven que los neurólogos o los psiquiatras pedimos electroencefalogramas para medir la función eléctrica o estudios más avanzados como tomografías por emisión de fotón único que se llama SPEC o tomografía por emisión de positrones que se llama PET, que podemos medir el funcionamiento de los neurotransmisores y de las sustancias químicas en el cerebro. Pero la expresión es la función, por eso hoy estuve dando toda la explicación en cuanto a lo grueso. Lo fino tiene que ver, como ahorita en la pregunta, pues ¿qué tiene que ver los químicos con la depresión? Sí, cuando los estímulos de mi medio ambiente se van acumulando y superan mis mecanismos de defensa y le ganan a mi producción de serotonina en el lóbulo frontal izquierdo, tengo la expresión de una enfermedad que se llama depresión, ¿no? Cuando tengo un desequilibrio en el trastorno bipolar, si tengo un episodio de manía, tengo una hiperfunción dopaminérgica en el frontal derecho. Y si tengo un episodio depresivo en el trastorno bipolar, tengo una disfunción serotoninérgica en el frontal izquierdo. Pero ya me fui a lo finito de la expresión de la función. ¿Sí quedó claro? Sí, sí. Claro que sí, profesor. Aquí va anotando. Ahí está, Faride, tu pregunta. Voy a ligar una más porque probablemente ya se respondió con lo que comentaste, pero que no quede, que no quede huella de esto. Dice Alejandra Burelo.
Buenas tardes. Quisiera preguntar qué estudio se puede realizar para saber la salud de nuestro cerebro y si un golpe en la parte lateral tiene repercusiones a largo plazo. Los estudios te los tiene que ordenar un doctor. No hemos llegado todavía a poder recomendar a población en general grandes check-ups, como si yo ahorita digo, ay, pues se infartó uno de mis mejores amigos, entonces voy a ir a hacerme un check-up cardiovascular y voy a mi hospital de confianza o a mi laboratorio de confianza y ya saben los estudios que piden los cardiólogos para eso. El cerebro es un poquito más complicado. Entonces, Ok, lo adecuado sería que si yo quiero, por una causa específica, revisar cómo está la salud de mi cerebro, mi primer paso, que es una pregunta frecuente antes de llegar al consultorio, oye, doctor, pídeme lo que quieras para llegar a tu consulta ya con todos los estudios. El procedimiento es al revés. Vente al consultorio, te hacemos ok, una historia clínica completa. Vemos qué factores tienen que ver con que probablemente tu cerebro no funcione bien y entonces te pedimos los estudios que necesitamos. Entonces, la pregunta ahí es, un check-up no tendría como mucho sentido, más bien si tengo síntomas, tengo que ir a mi doctor especialista, neurólogo, neuropsiquiatra, psiquiatra, que me revise el cerebro, que me haga la historia clínica y decida qué estudios requiero. ok, ya, más que respondida entonces. No es como que voy aquí al doctor y quiero una resonancia magnética, pues porque sí, ya, ¿no? Llegas a tu ginecólogo, ya traigo mi mastografía y mi papá Nicolau. ¿Por qué? Porque ya sé que después de los 35 me los tengo que hacer. Aquí no. Aquí llegas y hola doctor, estos son mis síntomas. Ok, muy bien. Continuemos entonces. ¿Cuál sería el siguiente punto a tratar? El siguiente pasito, ahora que explicábamos el sistema límbico, que les decía que es el que tiene que ver con las emociones, nos desprendíamos hacia el área de las enfermedades y ahora se adelantó tantito en depresión, pero pensemos en mi corteza prefrontal, en la corteza prefrontal dorsolateral. Si no me funciona bien, seguramente voy a tener síntomas en mi atención, en mi concentración, en el análisis, en la discriminación de la información y seguramente no voy a tomar buenas decisiones. Esto un poquito para hablar, por ejemplo, del déficit de atención, que en el déficit de atención tengo una disfunción en un neurotransmisor que hablábamos hace ratito, que es la noradrenalina, en mi corteza prefrontal dorsolateral izquierda. Por eso sabemos ahora que el déficit de atención puede dar síntomas de inatención, de velocidad de procesamiento, de control de los impulsos y de hiperactividad, de inquietud motriz, porque tengo desequilibrios dorsolaterales y orbitofrontales, que habíamos explicado sus funciones. Por eso no es tan simple como, entonces contrólenme esta parte del cerebro y entonces se me va a quitar el déficit de atención. Por ahí seguramente han visto algunos anuncios de diademas, de dispositivos que uno puede utilizar para mejorar ciertas funciones del cerebro, siempre y cuando podamos crear una reacción en cadena de un sitio que estoy yo modificando su funcionamiento, ya sea bioquímico o eléctrico. Estos principios de las diademas o dispositivos, a veces algunos de juguete, otros dispositivos electrónicos médicos, por impulsos eléctricos o por impulsos magnéticos pueden cambiar la funcionalidad de una zona de la corteza del cerebro y esta que está interconectada con las demás en cascada ir modificando el resto. Es por eso que hay un área de la neuropsiquiatría que se llama neuromodulación, un grupo de dispositivos. El papá de estos dispositivos es la terapia electroconvulsiva, la terapia de estimulación eléctrica de 1903, que se creó dando grandes corrientes eléctricas que sacudían a todo el funcionamiento cerebral. Ahora ya tenemos dispositivos súper específicos, unos que se llaman estimulación de corriente directa, que son estímulos eléctricos súper chiquitos generados con corrientes de 3 miliamperes,
muy chiquitas, ni siquiera la pila de 9 voltios que nos poníamos en la lengua para sentir toques. Yo nunca hice eso, por cierto. Bueno, eso ya es de chavorruco, ya es de 1980 para abajo. Pero esos dispositivos de estimulación de corriente directa pueden modificar la función eléctrica de una zona dorsolateral y modificarme todo el sistema límbico. Por eso tiene aprobación en insomnio, en ansiedad leve, en depresión leve. Otros dispositivos magnéticos como el estimulador magnético transcraneal que puede producir un pulso magnético que penetra 3 a 5 centímetros en el cráneo y modifica el funcionamiento eléctrico de las neuronas y modifica cuestiones cognitivas que mencionaban hace un ratito o cuestiones emocionales o hasta del movimiento. Alguna enfermedad de las neurológicas que no hemos tocado es el Parkinson. En la parte más primitiva también del lóbulo frontal, del lóbulo temporal, están los ganglios basales. Es el sitio dopaminérgico de regulación del movimiento fino. Si se me mueren las neuronas ahí, me da enfermedad de Parkinson y empiezo con problemas de control de movimientos finos y rigidez. Esa zona también tiene que ver con el centro, perdón, el centro de la recompensa, que es dopaminérgico también. Por eso las personas con Parkinson también tienen un afecto muy aplanado, porque no tienen esta sensación de recompensa. Entonces ya hablamos de otra estructura importante. Y les decía, pues si han visto por ahí en la tele, los marcapasos para el Parkinson son pequeños cablecitos más delgados que un cabello, que son estimuladores cerebrales profundos que se meten a los ganglios basales por pequeños orificios en mi cerebro, en mi cráneo, llegan a los ganglios basales, prendemos los marcapasos y paramos el Parkinson. Sí, que seguro los han visto por ahí en la tele y que ya también existen estimuladores cerebrales profundos para depresión y para trastorno obsesivo compulsivo. Esto para darles una idea de cómo la ciencia en neurología ha avanzado de un control, pues primero de ir entendiendo todas estas funciones, luego un control bioquímico, farmacológico, ahora incidir con dispositivos en un control magnético eléctrico de todas estas zonas y cambiar la funcionalidad en enfermedades neurológicas como el Parkinson, como el Alzheimer, o en cuestiones emocionales como depresión, ansiedad, obsesivo compulsivo o bipolar. Ya ahora la comprensión que tenemos del cerebro nos puede permitir avanzar hasta esos niveles, ¿no? Ya estábamos más acostumbrados a que los cardiólogos te hacen un cateterismo y por un hoyito en una arteria de la pierna te destapan una coronaria. Y decíamos, wow, qué cosa tan maravillosa, ¿no? Bueno, también en neurología ya tenemos esas cosas tan maravillosas, ¿no? No, pues sí me quedé, wow, pero también ¿a qué nivel de alguna enfermedad de las que mencionas o de alguna depresión o de ansiedad tienes que estar para poder llegar a ese tratamiento o están, o ustedes como especialistas deciden quién lo necesita o todos los que padecen ansiedad podrían ir a hacerse, pues? Hay protocolos. Generalmente puedes ya tener acceso a dispositivos de estos que estamos platicando cuando un primer tratamiento para depresión, para ansiedad, no funciona y entonces ya califico yo para poder utilizar un dispositivo médico. Ok, hay niveles entonces también, es un procedimiento al final de cuentas. Pero Sí. interesante porque no tenía idea de esa parte, por ejemplo. Y qué bueno que ya se está llegando a tales avances pues al final para buscar la calidad de vida de las personas, ¿no? Voy a Sí. ir con una preguntita. Perdón, Ok. adelante. No, dime. Bueno, es que se me empezó a juntar aquí el lavado con el planchado. Dice aquí, ¿qué es un sueño vigilia? Porque me pasa que estoy pensando algo, entro en pánico de que se me va a olvidar y efectivamente se me olvida lo que estaba pensando. Me pasa cuando voy a dormir o no puedo dormir.
Una me pasa todo el tiempo. Estoy pensando en algo, ya se me olvidó. Tiene No que ver sé. con el foco de la atención. Les voy a poner un mejor ejemplo para eso. Una buena estrategia cuando estamos teniendo un pensamiento, bueno, buena a nivel neurológico, mala a nivel funcional. Cuando estoy teniendo un pensamiento de ansiedad repetitivo que no puedo controlar, de repente hay gente, no sé si han visto que se ponen alguna liga y empiezan a A jalar un jalar. poquito la liga para darse un estímulo doloroso. El cerebro cambia el foco de atención principal al estímulo doloroso y lo distrae del pensamiento repetitivo que estoy teniendo y puedo descansar de ese estímulo. Ese es el principio básico mal hecho de los adolescentes que hacen cutting, que se Claro. lesionan para poder lidiar con una ansiedad que no están pudiendo lidiar. El tratamiento del cutting es mejorarles los mecanismos para que un adolescente trabaje con la ansiedad. Entonces, ahora que ponía este ejemplo, esta radio escucha, bueno, video escucha, internet escucha, es que es, estoy tratando de acordarme de algo, pero desvío la atención hacia otro estímulo porque yo ya me quiero dormir y cuando quiero regresar al estímulo primario, pues ese ya se perdió, ¿no? Porque lo tenía yo almacenado en mi memoria RAM, mi memoria de corto plazo, que no la tengo consolidada y que si no la utilizo en ese ratito, la perdí. Ok. Pues ahí estoy yo todo el tiempo. A ver, otra preguntilla más. Bueno, aquí es un comentario también y una pregunta. Voy a leer las dos porque me identifiqué también con lo que dice Clau Al. Dice, así soy yo, se me sube la presión a ir al doctor o a buscar un resultado médico. Sí, yo acá, así vaya al dentista, se me sube la presión. Pero bueno. Y pregunta Paoli Gua que si el vértigo puede ser provocado por algún factor emocional. Sí, hay una parte, así como decíamos en intestino irritable, en hipertensión, que la enfermedad vertiginosa, podríamos hablar de un 15, un 20%, tiene interacción con los niveles de ansiedad. No lo mencioné, en el lóbulo temporal también tenemos, entre el lóbulo temporal y el cerebelo, tenemos interacción de los sistemas del equilibrio. El triángulo se complementa con el oído interno. Entonces, el oído interno, el lóbulo temporal y el cerebelo son los que se encargan de mi equilibrio. Si yo tengo un vértigo porque no funciona bien mi oído interno, mi tratamiento va a ser ahí, pero puedo tener un pequeño tumor benigno en el nervio que comunica al oído interno con el lóbulo temporal y entonces tengo vértigo. Por eso cuando vas al doctor por vértigo, te estudian el oído y luego te estudian el cerebro para poder determinar si la causa de tu vértigo se divide en central, que sea del cerebro, o periférico del oído interno. Ya, muy bien. Dice aquí Ana Luisa Labastida. Los neurotransmisores se regeneran. ¿Hay alimentos que ayudan a que no se terminen? Sí, porque los neurotransmisores vienen de aminoácidos esenciales, este, pero lo malo de esto, sí hay que comerlos porque no los produce el organismo, pero no es una relación exponencial. Les pondré el ejemplo de la serotonina, que es el que tiene que ver con la depresión, la tristeza y la ansiedad, el sueño y algunas otras cositas. Ese deriva del triptofano, que es un aminoácido que no producimos y que viene en el plátano, en las lentejas, en las habas, en las leguminosas, en el jitomate y en algunas verduras verdes. Si yo no como de estos, no tengo triptofano para poder producir serotonina. Pero lo equivocado es que yo me vaya a curar mi depresión comiéndome 1 kilo de plátano, porque no hay una relación exponencial. Del plátano que yo me como solo se extrae un cachito del triptófano. Si me como más plátano, sigo obteniendo ese cachito, entonces no alcanza. Okay. Si la alimentación tiene que ver con mantener un cerebro saludable, todas las alimentaciones que se parecen más a la dieta mediterránea, pocas cosas procesadas, vegetales, 1 o 2 frutas al día completas, leguminosas y pocos lácteos y lo menos de carnes rojas,
Eso me va a producir más beneficio en los aminoácidos esenciales que la dieta occidental, que en resumen son las cosas procesadas. Lo que la mayoría consumimos por facilidad también, ¿no? Yes. Entonces hay que tratar de mejorar también la alimentación. Vamos a ver, aquí hay otra preguntita que ahí la veo muy extensa, pero dice, ¿qué quiere decir estudio de neuroconducción anormal indicativo de polineuropatía, de predominio sensorial, de predominio de la degeneración axonal? ¿Qué quiere decir? Ya hicieron copy-paste de su estudio que les hizo el neurólogo. ¿Qué quiere decir? Que no platicaron muy bien con su doctor a la hora que les explicaron eso, porque él se los debió de haber explicado. Eso, ahora que hablábamos de degeneración axonal, es la explicación en largo de lo que resultó en el estudio, ¿no? Como seguramente tiene una neuropatía por alguna causa, puede ser diabetes, hipertensión, y está teniendo una lesión que hay que resarcir. Ok, ya, ahora sí que consulta a tu médico. Al que le pidió el estudio. Exactamente. Una última dice, ¿por qué corteza prefrontal y no corteza frontal? Porque lo frontal, en versión extensa, tiene que ver más con el movimiento y esta prefrontalidad tiene que ver más con cognición y emociones. Ok, pues ya contestada la pregunta, retomamos yo creo que igual y para cerrar, porque no me gusta abusar del tiempo de nuestros invitados y se me fue la hora rapidísimo, que con qué podemos ir cerrando, con qué nos vamos hoy de aprendizaje. Lo mencionamos, pero hay que recalcarlo. El cerebro es el órgano donde residen la mayoría de nuestros centros reguladores de todo lo que pasa en el resto del organismo y es un órgano, ¿sí? Y como estamos acostumbrados a cuidar nuestros demás órganos, esos mismos principios tenemos que aplicar hacia nuestro cerebro. Buena alimentación, buen sueño, buena actividad física. Si yo pues cuido que mis músculos no se desgarren y se lesionen, pues tampoco voy a favorecer que tenga traumatismos como los jugadores de fútbol americano, los jugadores, la FIFA próximamente prohibirá seguramente los cabezazos con el balón porque también no son muy sanos. El box, por ejemplo. Ese tipo de cosas son cosas que tenemos que administrar para cuidar nuestro cerebro. El cuidado de nuestro cerebro no solamente son estas cosas gruesas, también cosas más finas como infecciones, como factores inflamatorios, que tengo que proteger que eso no le pase a mi cerebro. Ahora, mañana voy a tener una ponencia larga con el Colegio de Neurología de Puebla, saludos, los veo mañana, sobre los efectos neuropsiquiátricos del COVID, que ya empezamos a tener datos de cómo el virus entra al cerebro y hace sus cambios. Apenas estamos aprendiendo porque pues esto es muy nuevito. Ya de la respiradera ya sabemos mucho, del cerebro andamos aprendiendo, ¿no? Eso es cuidar a nuestro órgano cerebral y que conforme mejor lo cuidemos, mejor será su funcionalidad. Sí, ya entendimos hoy con lo que platicamos que todos estos están conectados, el sistema nervioso central y el sistema nervioso autónomo, y todos son de ida y vuelta. Me dan información y regreso, toma de decisiones. Ese es el funcionamiento neuronal en cosas como muy resumidas y como entendiendo esto, pues tenemos que cuidar este órgano. Ok, se van a quedar algunas preguntitas para, pues igual y luego tenemos una sesión, será una materia seriada hasta que nos graduemos de todo lo que tiene que ver con el cerebro, porque sí, igual me quedé yo con algunas ahí preguntas, pero no pasa nada, lo dejamos para otra sesión, porque estuvo muy interesante y creo que sí nos faltó tiempo, porque de verdad que la hora se fue volando también gracias a la gente que está participando, que nos está dejando mensajes, pues se los voy a guardar, de verdad que se los prometo que eventualmente se los vamos a dar al doctor para que nos lo responda. Y pues nuevamente, doctor, agradecerte el tiempo, el espacio, porque sabemos que eres una persona muy ocupada y que en estos días, en especial con tanta locura, ¿no? Pues hay más trabajo que nunca y que nos dediques una hora de tu tiempo a terapia de corazón, de verdad lo valoramos mucho. Y pues gracias. Hombre, gracias a ustedes y ahí leeré las preguntas, ahí las iré contestando.
Ah, bueno, pues ahí está, ya se comprometió. Ahí está. Y pues ya sabemos que estás en Cisne, como director, algo que quieras comentar. Digo, yo es que decirte dónde te encuentran, pues más bien, pues el que no sepa dónde estás, pues qué mal, En ¿no? Cisne, Cisne México en todas las plataformas. Síganos en Facebook, síganos en Twitter, en la página www.cisne.mx, que es, sí, aprovecho el comercial, a final de mes, este viernes, de hecho, vamos a tener el relanzamiento de la página de Cisne Súper. con una herramienta especial ahora nueva de videoconsulta, ya propia de Cisne, y una nueva que se llama videoasesoría para, sin una larga historia clínica, resolver problemas muy puntuales en 20 minutos de personas que a lo mejor no requieren venir a consulta, pero requieren una orientación chiquita. Ah, está perfecto. A lo mejor con lo que sucedió ahorita en el sismo, que debe haber mucha gente asustada, que hay gente que está con colitis o que está nervioso, que no está durmiendo precisamente por todo lo que sucedió con el sismo, les va a venir de maravilla tener esta herramienta. Justamente, no programé el sismo así, pero así pasó. Ah, doctor, ¿qué se me hace? Por ahí va el asunto. Nuevamente, muchas gracias y pues ya sabes que aquí tienes las puertas abiertas y en el momento que tú nos digas, tengo chancecito, aquí te abrimos las puertas y seguimos con la clase porque nos quedamos con cosas en el tintero. Gracias, Nancy, y seguimos acá en comunicación. Muchas gracias y saludos a todos. Pues les comento que la próxima plática que tenemos, eso me pasa, que quiero decir una cosa, luego digo otra e invento una palabra en ese momento. La próxima sesión de terapia de corazón, vamos a hablar de rupturas amorosas en la cuarentena el próximo sábado a las 7 con la psicóloga Eva Tapí. Así que también, doctor Heriberto, si quieres venir a chismosear un ratito en lo que estamos haciendo aquí, bienvenido. Sí, seguro. Y pues bueno, pues muchas gracias. Gracias. Buenas noches, cuídense mucho, cuídense de todo lo que se tengan que cuidar, por favor. Buenas noches y seguimos en contacto. Adiós. Bye, bye.